realmente se está influyendo desde una columna de opinión en el ciudadano, es decir, en el lector que lee eso, que se puede llevar una visión totalmente equivocada de lo que es la capitalidad, ¿no? Teniendo en cuenta además de que esa columna estaba adscrita a una sección como es política, es decir, la capitalidad, María lo sabe perfectamente, es una iniciativa privada que parte Totalmente. de empresarios, de empresas valencianas y de profesionales del diseño en Valencia, y que no ha sido tutelada en ningún momento por ningún poder público ni por ningún partido político, con lo cual intentar llevar esta capitalidad al terreno político me parece, desde un medio de comunicación, me parece totalmente equivocado, y además me parece que yo sé por dónde va esa columna de opinión, pero yo creo que le hace, ya te digo, le hace un flaco favor al lector, y que pues se puede llevar una idea totalmente equivocada. Me imagino que ese será uno de los retos, más allá del ejemplo concreto, el romper con ideas preconcebidas, no solo generar divulgación, que es de lo que hablábamos antes, sino también con romper con esas ideas que se pueden tener y que no se ajustan a la realidad, también desde la propia capitalidad. Claro. Será Ahora uno de mismo los retos. la capitalidad tiene muchísimos retos por delante, porque yo creo que se ha conseguido lo imposible, pero ahora queda lo más difícil, que es realmente pues poner esto en marcha y hacerlo de manera conjunta con toda la sociedad. Entonces, sí, por supuesto, hay que hacer una labor didáctica, hay que cambiar la idea que tienen muchos periodistas y muchos medios de comunicación sobre el diseño, sobre la propia organización de todo esto, cómo ha llegado a ser. Efectivamente, la Asociación Valencia Capital del Diseño es una asociación formada por empresarios, diseñadores, profesionales, que hemos iniciado esto con muy pocos recursos, porque hasta donde hemos llegado realmente han sido casi nada de recursos. Contamos en principio con 12 empresas promotoras que pusieron una cantidad ínfima, y con eso hemos operado hasta ahora y hemos conseguido la capitalidad. Y ahora los retos son muchísimos, y también esto, el cambiar la concepción y tal vez el ir uno a uno explicándoles por qué se equivocan y que no pueden hacer de esto un conflicto político. Porque lo bonito de este proyecto es que desde el día 1 cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, pero ni siquiera cuenta con el apoyo de los grupos políticos aquí en Valencia. Es que la Estrategia Nacional de Diseño, que se impulsó en el Congreso de los Diputados hace 2 años, ya se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados. De verdad que el diseño no es algo de lo que podamos sacar rédito político, sino que es realmente una herramienta que nos va a hacer mejores como sociedad. Aunque evidentemente los políticos lo van a intentar, eso no tengo ninguna duda, como con cualquier otra iniciativa. Bueno, pues intentaremos hacer un trabajo de diplomacia muy importante para que realmente esto no se traslade a la sociedad. Y sí que es cierto que al final esta columna de opinión de la que hablabais pues no es muy, o sea, tiene muy poco rigor y no es muy profesional, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que transmite un pensamiento que puede estar ahora mismo en la sociedad. No, eso está claro, que está. Claro, y que eso... tenemos que explicarlo con una labor didáctica de decir, el pensamiento de por qué se gastan dinero en esto y no en hacer colegios y hospitales está, evidentemente. Claro. Y está con esto y está con cualquier iniciativa que no sea hacer colegios y hospitales. Entonces, claro, lo que hay que conseguir, evidentemente, que pueda haber opiniones contrapuestas, pues claro que sí. O sea, que pueda haber gente periodistas que no les parezca bien, que les parezca medianamente bien. O sea, es evidentemente, o sea, la discusión es perfecta y todos podemos sacar algo de ella, pero por lo menos que cuando alguien se ponga a escribir y se documente o pregunte o demande información antes de ponerse a porrear el teclado. Ya. Eso... Yo creo que lo bonito también de este proyecto es la cantidad de gente, fíjate, que fuera de lo que es la asociación le ha saltado a la yugular a este hombre a decirle, pero ¿qué está hablando? No tiene ni idea. ¿De verdad cree que esto es así? Eso es súper chulo, que haya una iniciativa de este tipo, que sea para 2022 y que consiga unar a tanta gente para incluso criticar algo tan concreto como esto. A mí me parece maravilloso, y que lo que vayamos a hacer de ahora en adelante solo va a ser que guay. Bueno, pero además de medios de comunicación que estamos hablando, me parece muy interesante, Paco, al principio hablabas de la propia labor de los estudios y las empresas que hacen diseño. De hecho, yo recuerdo que hace un par de semanas Valencia Plaza hizo un desayuno con algunas empresas, justo después de que se anunciara que Valencia iba a ser capital mundial del diseño, y se hablaba de esa falta de comunicación, e incluso muchos apuntaron en la propia interlocución con empresas. Entonces yo quería hacer también esta pregunta, que hay que mejorar por parte de los estudios, de las empresas de diseño, para que su trabajo, su labor llegue a la sociedad. Para mí tienen que hacer difusión de sus trabajos, pero más allá,
más allá de la función meramente estética. Es decir, hay muchos estudios que al final lo que te cuentan de alguna manera es el resultado final o un poco como lo han hecho, pero sin profundizar. Yo creo que en el diseño nunca debemos de perder el beneficio económico, o sea, el resultado económico que ha tenido esa acción. Desde el briefing que te mandaron al cómo lo has resuelto, ya que ha supuesto ese diseño a nivel ventas, por ejemplo, para la empresa. Si enfocáramos el discurso del diseño desde la rentabilidad económica, creo que podríamos hacer que, bueno, pues seguramente llamar mucho más la atención de la gente. Y luego ser medianamente también rigurosos y saber hacerlo, pues informarte cómo tienes que escribir una nota de prensa o cómo tienes que escribir un proyecto o a quién tienes que llamar o con quién tienes que hablar para que seas sensible a esos temas, porque efectivamente mandas una nota de prensa a un nuevo producto a un medio generalista y como no se lo mandes a una persona que es medianamente sensible... Sí, si lo envías a info arroba, no creo claro. que... Info arroba nunca funciona. De hecho, Sí. y te quería apuntar porque hablas de ese impacto económico que no deja de ser dos impactos mediáticos, porque por una parte está el proceso de diseño, que quizá ya antes hablamos al principio de la conversación sobre esa cultura, economía, dónde encaja, dónde no encaja, que a veces nosotros también tenemos un poco de confusión con esto, puede ser un impacto, y luego el impacto económico, casi incluso que viene 1 año, 2 años después de lanzarlo, porque ahí es cuando puedes hacer el análisis, con lo cual no estamos haciendo de sustituir una cosa por otra, sino que se puede llegar a dos Sí, para eso es interlocutores. fundamental que el estudio te mantenga una relación fluida con la empresa. Es decir, Claro. si el estudio resuelve el encargo, resuelve el proyecto y digamos, no continúa esa relación con la empresa, es complicado que después la empresa pues le pueda facilitar unos datos que el estudio pueda, digamos, aprovechar digamos, en su beneficio, en beneficio propio, para decir, oye, mira, el proyecto que hicimos para tal empresa ha sido un éxito porque esto, esto y esto. Es decir, primero, la relación estudio-empresa debe ser fluida y debe ser constante. Y después, por otra parte, es verdad que el estudio debe saber cómo comunicar sus proyectos y debe saber a quién comunicar sus proyectos. Y si no sabe cómo hacerlo, primero tiene que darse cuenta de que comunicar sus proyectos es una parte igual de importante que resolverlos o que aceptarlos y que realizarlos o que buscarlos. Ese viejo axioma de es que no tengo tiempo. Vale, pues si no tienes tiempo, busca a quien lo tenga. O sea, hay profesionales que pueden resolver ese problema tuyo de falta de tiempo y además lo pueden resolver perfectamente porque son profesionales preparados para esto, ¿no? Entonces yo creo que por los dos lados tiene que haber una buena comunicación. Primero, comunicación estudio-empresa y después estudio profesional. Y después, por supuesto, estudio medio o profesional medio, ¿no? Luego también hay otra parte que no quería dejar de hablar con vosotros, que es la de la divulgación histórica o cultural del diseño. Yo estoy convencido de que si preguntamos a ese lector medio, y no se trata de acusar, sino de ver un poco las necesidades que tenemos sobre premios nacionales de diseño, la nave, por ejemplo, o algunos de los hitos valencianos, difícilmente podrían nombrar algunos. Sin embargo, con otros sectores sí, y sí que existe, digámoslo de una manera un poco al uso, un Star System. En este sentido, hay proyectos en Liza, como es el Archivo, estamos hablando también de un futuro Museo del Diseño. En fin, en cualquier caso, os quería lanzar esta pregunta. ¿Qué papel creéis que van a jugar en el conocimiento del sector estos dos proyectos y en esa reconstrucción de un relato ya histórico? Bueno, el tema del archivo de diseño yo creo que es muy importante. Es fundamental porque realmente ahí está la historia de lo que es Claro. la empresa y de lo que es el diseño valenciano a través de la empresa, a través de los diseñadores, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, Xavier Giner, por ejemplo, sí que es verdad que proponía este archivo del diseño valencià como digamos, un germen de ese futuro o plausible Museu Valencià del Disseny o Centre Valencià del Disseny o como se llamará en su día o se quiera llamar si alguna vez se hace, ¿no? Yo creo que es necesario, sería de gran ayuda. Sería de gran ayuda tener un centro abierto al público, visible, donde se pudiera comunicar diseño, donde se pudieran realizar actividades sobre diseño, donde se invitara a la gente a entrar, participar en actividades de diseño, especialmente la gente escolares, gente que está en estos momentos aprendiendo. Ahí tenemos los futuros diseñadores. Diseño no hay en la escuela, no se enseña absolutamente nada de diseño, los escolares no conocen a ningún diseñador, sí conocen pintores valencianos, conocen escultores valencianos, pero diseñadores valencianos no conocen a nadie. Entonces yo creo que el tema de ese centro de difusión del diseño, como lo queramos llamar en un futuro, es fundamental si realmente es visible y hace partícipes al ciudadano del diseño y desde allí
se difunde diseño, Sí, ¿no? Se difunde implementan cultura el cultura de currículum diseño. de las escuelas, claro. Correcto, yo creo que para eso tiene sentido si se hace así. Si hacemos otro contenedor de muebles y de carteles, no le veo mucho sentido. Pero Sí, bueno. de hecho todas las líneas de trabajo que en torno al archivo van más por ahí que por pensar qué piezas formarían parte de un futuro museo. Todo lo que se habla siempre es sobre esa labor didáctica de un centro abierto a todo el mundo donde la gente pudiera participar y pudiera aprender. Y yo creo que en la mente de los promotores está siempre este concepto. Sí, es curioso porque, por ejemplo, yo muchas veces lo comparo con el tema de la gastronomía, ¿no? Hace 20 años con la Comunidad Valenciana, ¿quién conocía a un chef? Nada. ¿Quién conocía a Óscar Torrijos o quién conocía a los grandes previos a Camarena, a Da Costa, etcétera? La gastronomía, la alta gastronomía en la Comunidad Valenciana era absolutamente desconocida. Era un mundo totalmente endogámico también. ¿Por qué no puede pasar esto, que el diseño valenciano, que los Vicent Martínez, los Pepe Jimeno sean, populares, entre comillas, superstars o Marisa Gallén, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, son tan bonitos y tan humildes que nunca conseguiríamos que fueran superstars. Sí, pero bueno, Bueno. Ricard Camarena también lo es, o sea... Por lo menos reconocidos. Yo creo que en eso también la tele pública, por ejemplo, ha hecho un papel fundamental, ¿no? Los programas de difusión pues han ayudado mucho a que aterrizara en el... Tenemos 2 o 3 programas de gastronomía en Apunt, hemos tenido en Apunt, yo no sé qué pasa en Apunt, no tengo ni idea, pero no Eso es hemos, otro podcast, no hemos ya. tenido ningún programa, no hemos tenido ningún programa de diseño. Pero, por Entonces, ejemplo, ahora el documental que hay en Netflix, Abstract, sí. esto sí que tiene un éxito tremendo. Y sí que es ilustración y sí que es diseño puro y duro. En Cataluña también hubo un programa muy específico sobre industrias creativas que también tenía un gran tirón. Yo sí que creo que cuando salen y realmente la gente los ve, los entiende y le gustan, o sea, tienen una gran aceptación. Bueno. Esto ha pasado en Valencia Plaza. Los primeros artículos de diseño realmente se empezaron a hacer Sí. en Valencia Plaza. Bueno, y sí. muchas veces, bueno, tú lo sabrás mejor que nosotros, en Cultura Plaza la noticia más leída del día o de la semana es de diseño. De hecho, en Trau la Llengua este año, por ejemplo, hubo un capítulo dedicado al diseño de Trau la Llengua, donde contamos con Vicent Sí. Martínez y contamos con otros profesionales del diseño, tanto en Alicante como en Castellón como en Valencia. Y he de decir que el programa funcionó perfectamente y fue de los que mejor audiencia han tenido. Pues nos quedamos con esos retos del museo, de la difusión, de los medios de comunicación, muchos deberes, pero también muy ilusionantes. Paco Ballester, Mariela Piedra, gracias por haber estado en el briefing. Un Gracias placer. por invitarnos. Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio. Sed felices. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.